Menudo descubrimiento. De hecho, ahí al fondo parece que se ven restos de la muralla, justo por toda esa parte de por ahí. Ya estamos superando los 36-37 grados, así que directitos para Samarcanda y a ver qué nos espera en esta ciudad. Buenos días familia, son las 9 de la mañana y nos encontramos en Kazajistán, más concretamente en la ciudad de Turquestán. Vamos a hacer una parada turística a esta ciudad y después ya nos vamos directamente al corazón de la Ruta de la Seda. Mira qué entrada más chula de la muralla. Todo esto es el límite de lo que era la antigua ciudad amurallada de Turquestán. Y ahí de fondo tenemos el punto más icónico de toda la ciudad, el mausoleo de Kawi Kawa. Luego os digo el nombre porque es súper difícil de pronunciar. Ahora, el acceso de Google es un poquito peculiar. Eso es una valla con un pino que Google dice que es por la izquierda. Mira qué chulada. Esto parece parte de la ciudad, de la antigua ciudad. Y esta maravilla que tenemos aquí es el mausoleo de Khoja Ahmed Yasawi. Creo que se pronuncia más o menos así. Khoja Ahmed fue un líder espiritual de muchísima importancia, sobre todo en lo que es la expansión del Islam en toda la región de Asia Central. Este impresionante mausoleo no es solamente su tumba, sino también un lugar de peregrinaje esencial para muchísimos musulmanes de todo el mundo. Es que solamente hay que ver su tamaño para darnos cuenta de la importancia que llegó a tener este personaje. Es impresionante. Lo hemos pillado en obras. Es lo que hay, pero bueno, el exterior es impresionante. Y esto que tenéis ahí detrás es la otra cara, una de las caras principales. Fijaros hasta dónde llega el techo. Es enorme. De momento, de lo que es Kazajistán, creo que esto es lo más espectacular en cuanto a arquitectura, una pasada. Y aquí enfrente parece que han montado como una especie de representación o han restaurado lo que fue el mercado de la ciudad. Muy chulo porque justo ahí está el mausoleo y ahora empiezas a caminar por el paseo, que seguramente fuera el zoco o el mercado de la ciudad, directo a una de las puertas de la muralla. Teniendo en cuenta la idea que tenía de Kazajistán, es un país que yo creo que está dando un giro completo en cuanto a restauración, a crecimiento económico. Muy chulo y 100% recomendado. Otro de estos grandes descubrimientos del camino. Vamos a ver qué es lo siguiente. Las carreteras que atraviesan Kazajistán, que la mayoría de ellas van de norte a sur, la verdad es que están muy bien. Puedes hacer grandes trayectos, grandes recorridos en muchísimo menos tiempo de lo que se esperaba. Yo creo que lo más duro del país es hacer esto durante horas y horas y horas, un día y otro día y otro día. Ahí hay tramos en los que prácticamente no hay nada. O sea, a lo mejor ves algún camello, algún caballo y eso es lo que has visto en todo el día. Bueno, vamos a echar gasolina, no siento que nos pase lo de ayer.
Uf, se hace intensito esto, ¿eh? Parece que no, pero se hace intensito. Vale. Y esto es una mierda porque Mari paga. Sí, hasta que no paga no te deja echar gasolina. Y hay veces que si salta el surtidor y corta el riego, ya no te deja echar más. Y tienes que volver adentro a decirle, no, que quiero un poco más. Con un araño de quedarnos sin gasolina en mitad del desierto ya nos vale. No sé si para la carretera del Pamir tendremos que llevar bidones en los laterales de la moto. Hello. Opa, se me cayó el guante. Oh, thank you. Vaya, por Dios, se me ha caído otra vez. Es que voy a decir, este es gilipollas. Vamos a ver qué tal se portan en la frontera de Uzbekistán, porque es uno de los países con los controles más estrictos de los que vamos a pasar. De hecho, yo creo que es el que más estricto es de todos. No permiten ni siquiera llevar el teléfono satélite. Nosotros llevamos un Garmin InReach Mini que lo utilizamos para pedir un SOS en caso de emergencia. Parece que ya hemos entrado en un nuevo país, Uzbekistán. Este sí que está en el centrísimo de Asia Central. La frontera ha sido una auténtica locura. Nos hemos tirado 4 o 5 horas y ha sido horroroso porque nos han hecho separarnos a Mari y a mí. El oficial de aduanas ha registrado la moto, después me ha hecho empezar a desmontar toda la moto, todas las bolsas, pasarlas por una máquina de rayos X. Ten en cuenta que para cada uno de estos trámites he estado rodeado de unas 20-30 personas, porque no se hace cola en la ventanilla, sino que se ponen alrededor tuyo, o sea, hacen una especie de pelota alrededor de la ventanilla y a base de apretarse unos a otros, van avanzando hacia la ventanilla hasta que en algún momento aleatorio, entre gritos y discusiones, te toca tu turno. Entonces ha sido, yo creo que la frontera más horrorosa en cuanto a estricta, controles y tiempos de espera de las que llevamos hasta la fecha. Aquí tenéis la razón por la que 300 kilómetros terminan siendo más de 5 horas. Hora de parar a echar una comidita, que yo creo que ya va tocando. 37 grados a la sombra. Joder, qué calor. La amarilla está en modo overheated, sobrecalentada. Hemos parado a comer en este lugar en mitad de la nada, además que parecía un sitio bastante tradicional, y nos han puesto algo nuevo para nosotros. Se llama Jisak Somsa. Debe estar rellenísimo de carne hirviendo y ha empezado a desparramar todo el aceite por todas partes, pero yo creo que tiene bastante buena pinta. Comer algo ya toca. ¡Ostras! Es un bocata de cebolla con carne. Y aquí la joya de la corona, un poquito de carne picada a la brasa. Y lo mejor de todo, y es por lo que tenemos otra vez a Mari feliz, todo esto por menos de 4 euros. Muy barato, sí. Así que bueno, yo creo que nos podemos quedar aquí una semanita en la región. Lo dicho, a recuperar un poquito de energías y 100 kilómetros para Samarcanda. Hoy tenemos espectadores.
Volvamos al desierto. Bye. Vámonos. Se le está quemando el camión a este. Madre mía. Uf. Al final vamos a llegar de noche, me da a mí. Samarcanda, lo hemos conseguido. Y mañana intentaremos ver alguno de los pueblos del interior, el Uzbekistán y la Samarcanda más auténtica, antes de meternos ya de lleno a la ciudad. Buenos días, familia. Nos despertamos en uno de los países más baratos del mundo. Hemos podido disfrutar de un desayuno espectacular. Vamos a intentar explorar un poquito los alrededores. Ya después espero poder mostraros lo que es uno de los conjuntos monumentales más espectaculares de todo el mundo islámico. Samarcanda, por fin. Esto parece la casa del granjero. Sí, para la izquierda. Mira, un cachorrito. A ver, Filu. Vamos un poquito, anda. Qué mono. Vaya, por Dios, ese no está mono. No sé yo si esto va a dar a ningún lado. No. Aquí para allá. Vale. Thank you. Sí, creo que nos va a hacer un huequito. Gracias. Opa, thank you. Vaya por Dios, vaquitas. Vale, tranquila, tranquila. Bueno, ya está. Kafir Kala Geological Park. Parece unas ruinas de una fortaleza. Mira, eso deben de ser los restos de la fortaleza. En teoría esto era la entrada sur de Samarcanda. Por aquí pasaban dos ríos y estaba ubicada en un punto estratégico, más o menos en el centro. ¡Ay, que me voy para los lados! Esto es un poquito estilo Monument Valley, ¿eh? Mira, eso parecen los míticos agujeritos de las ventanitas o para las defensas. Toca subir escaleras. Vamos allá. Tú date cuenta. Madre mía. Mira qué chulo. Ahí al fondo hay pequeños agujeritos por ahí, por ahí. Ahí hay otro fuerte.
todo esto. Y este es el gordo. La verdad es que era grande, ¿eh? Ahí delante está una de las entradas. Creo que esto es todo por aquí. Sí, mira, ya se ven los ladrillitos. Aquí justo delante yo creo que era la entrada principal de la fortaleza. Ole, mira aquí las vistas. Era enorme, ¿eh? Menudo descubrimiento. De hecho, ahí al fondo parece que se ven restos de la muralla, justo por toda esa parte de por ahí. Ha sido muy chulo, pero ya estamos superando los 36, 37 grados, así que parece que no, pero cuidadito con la subida. Estaba alto de narices. Vamos a ver si encontramos un sitio para beber un poquito de agua, porque nos estamos deshidratando, Mari, ¿eh? Un poco. Directitos para Samarcanda y a ver qué nos espera en esta ciudad. Ahí. Vaya. Ahí. Esta vaca también se ha asustado la mujer. También cuidado, con estas temperaturas y estar ahí trabajando al sol. Además que ya son como las 12 de la mañana. Estas son las cosas por las que tenemos que valorar lo que tenemos. Vamos a comprar un poco de agua. Qué calor, tío. No sé si puedo coger 6 Water Family. A ver. Gas. Es no gas. No gas. Water. O sea, no gas. Pero gas. No. ¿Ves gas? Ah, vale. 5, ¿no? ¿O cuánto era esto? Estos son 50. Estos son 5.000. Mira, no tengo más que 1.000, que es la más pequeña que tengo. ¿Cuánto how much? 5. 5. 2, 5, ¿no? Perfecto. Thank you. ¿Cuál? ¿España? España. Es agüita fresca. ¿Cuánto ha costado? 5.000. Eso es... Bastante caro, sí. 5.000. Sí. 3.000 de estos son 20 céntimos. O sea que menos de 50. Menos de 50 céntimos. 5.000. Bye. Sartepo. El niño. Nice to meet you. Los paisanos, nos hemos echado un cafetito con ellos, muy majos. Todos preguntan lo mismo, que dónde vamos, que quiénes somos, que de qué trabajamos, que si pueden venir a España. Vale. ¿Da? Vale. Nice to meet you.
Te veo en España. Tú España. Vale. WhatsApp. Vaya tela. Pobre hombre. Nada, hombre. Bueno, bye. Ha venido el vecino, la hija de la tienda, la señora de la tienda, luego el hijo de la tienda, luego el de la tienda de al lado. ¡Ole! Ya le arrancó el coche. Thank you. Mira, a mí también. Qué majos. La ciudad de Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del mundo. Cuando Alejandro Magno la conquistó, dijo que era la ciudad más bella que había visto en todo Asia. Y es que no se quedaba corto, porque esto es espectacular. Allá donde mires, ves monumentos por todas partes. Ahora mismo estamos en el Registán. Estos edificios enormes que vemos aquí a los lados son madrasas, y aquí hace unos 600 años se impartían clases. Ahora mismo estamos dentro del patio de una de las madrasas. Esto que tenéis aquí detrás, eso de arriba, eran las habitaciones de los estudiantes. Vivían aquí y no solamente había gente local del mundo islámico, sino que acudían estudiantes de todas partes del mundo para aprender lengua, cultura, ciencia. Esta ciudad era un punto estratégico en toda la ruta de la seda. De hecho, está colocada casi exactamente en el centro de esta ruta. Y es que desde aquí partían mercancías desde India, desde China, hacia todas las ciudades del Mediterráneo. También trasladaban sus conocimientos, sus pensamientos, su religión. Impresionante. Siempre esperamos que os haya gustado este vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo capítulo.